¿Para qué es útil esta selección del operando B? Pues tenemos que nuestra ALU realiza operaciones de suma y resta, pero dentro de la teoría tenemos que la suma pues es simplemente la operación aritmética de A más B, pero para el caso de la resta tenemos que es una misma suma, solo que se niega el operando B y el carrying, que ya más adelante lo voy a explicar a detalle, el carrying toma un valor de uno. En cambio, en la suma, el carrying toma un valor de cero. ¿Esto para qué? Esto pues para definir entre suma, resta y el complemento a 2. Entonces, este tercer bloque cuenta con esta lógica que está en rojo, que es la de un multiplexor 2 a 1, perdón, el cual selecciona según esta lógica de entrada. Esta lógica de entrada que es, pues como podemos ver aquí, es A, B y C. Entonces, cuando A es cero, B es 0 y C es uno, o sea, el código que teníamos para la resta, eh, pues el multiplexor lo que hace es la entrada de cero, que es la del operando B, la coge o como el propio operando B o como B negado. Entonces, cuando esta entrada tiene un valor de uno, este multiplexor nos da de salida el B negado. Y para los casos contrarios, o sea, cuando se pide suma, la compuerta XORANT o cualquiera de esas, pues simplemente toma el valor de B normal. Listo. Con esto claro, pasamos al último bloque fundamental de la ALU, el cual es el full adder que realiza las operaciones aritméticas de suma y resta. Entonces tenemos que a este full adder le entra el bit del operando A y el bit del operando B, pero no el bit del operando B que era cero, sino el de la salida del multiplexor, para definir entre suma o resta. Entonces, digamos, para el ejemplo de la suma, la salida de B0 sería igual a cero al, a la entrada cero, o sea, el bit del operando B. Entonces, aquí entraría el bit del operando A normal con el bit del operando B y lo suma. Entonces, el full adder necesita una entrada de control que es el carry-in. Entonces, tenemos que este es el carry-in para este bit inicial o, bueno, primitivo, por así decirlo. Y pues el carry-in, nuevamente, como se veía aquí con el multiplexor, está controlado por, por la entrada de operación de resta. Entonces, cuando a esta entrada de control de carry-in le llega la entrada del control de la ALU en resta, toma un valor de uno. Al tomar un valor de uno, el carry-in del full adder pues es asimismo uno, y como veíamos acá, el operando B es B negado. Entonces tenemos A más B negado con carry igual a uno. Eso pues nos da la resta. Entonces acá tenemos la salida de suma o resta, la cual va después al multiplexor. Y adicionalmente la salida del carry out. ¿Este carry out para qué es? Es para hacer las sumas, perdón. eh, y pues más adelante con los otros bits vamos a ver cómo se le da la utilidad a este carry out. Bueno, en cuanto a a las otras operaciones lógicas que no mencioné, de anegado y denegado, pues es simple. Únicamente tenemos que a la entrada del bit del operando A va una XOR, una NOT, perdón, y acá la salida a cero negado. Asimismo con el B. El B, la entrada del operando B es cero, estaba a una NOT
Y aquí se obtiene el B negado. Aquí es importante mencionarlo, que se utiliza la propia lógica del multiplexor para aprovechar y sacar el B negado. Bueno, este sería nuestro bit inicial. Al hacer la modularidad para tener más bits, pues tenemos el caso de 2 bits. Entonces, ¿qué hacemos para pasar a los otros bits? Pues únicamente cogemos el primer bit y lo, lo clonamos, por así decirlo, y pues únicamente tendríamos que cambiar las propias entradas del bit. Entonces, en este caso, ¿qué cambia? La entrada del multiplexor sigue siendo la misma para el control de resta. Acá en vez de uno en lugar de 0 es uno, ya que es el siguiente bit. Asimismo, B1 negado y la salida de B1. Aquí tenemos las operaciones lógicas, que ya no es con el bit 0, sino con el bit 1. Y asimismo con el full adder. El único cambio relevante acá es que el carry in del segundo bit toma el carry out del anterior. Entonces tenemos que acá el carry out es C0 y teníamos que acá el carry in era Sein. En este caso, pues el carry in es el propio cout del anterior, o sea, C0. Y así mismo tenemos el C1, que sería el carry out de nuestro nuevo bit. Por el lado de la selección del multiplexor para la salida, pues únicamente cambia que en lugar de 0 sería 1. Entonces, la modularidad, perdón, se ve reflejada en únicamente cambiar 0 por el número del bit que se va a hacer. Entonces, en este caso sería 1. Para el siguiente bit, el bit 3, pues tenemos 0, 1, 2. Acá sería, perdón, acá sería solo únicamente cambiarlo 2, B2, la salida, las operaciones con A2, B2, el full adder con A2, B2 y el carry in del full adder con el carry out del anterior. Así para todos hasta nuestro bit 6, que es lo que nos pide el taller, el cual tenemos que es, como se está mencionando, pues le entra el bit 5 del operando B. Acá se selecciona según suma o resta, si es negado o no, las operaciones lógicas, el full adder, que tiene el carry in nuevamente anterior. Entonces, ¿qué tenemos de ALU? Tenemos los 6 bits, con la única diferencia que el bit inicial necesita una lógica previa, aparte de la ALU, para el carry in, que se activa pues dependiendo si es suma o resta. Bueno, esto por el lado de la propia ALU. Bueno, algo que me faltaba mencionar es que las salidas de la ALU únicamente son 6. ¿Por qué 6? Porque los operandos tienen 6 bits y para suma, resta o alguna operación lógica, pues se necesita para representar en la salida el mismo número de bits. Entonces tenemos S5. Más adelante voy a explicar cómo se define la salida. Entonces, ya para pasar al siguiente punto, tenemos la lógica de las banderas. ¿Cuál es la lógica de las banderas? Esta aplica, pues, únicamente para las banderas de la ALU. Entonces, tenemos la lógica del overflow, que es tomando el bit más significativo del operando A, el operando B y el resultado, eh, haciendo la operación primero de multiplicación y luego de suma de ambas operaciones. Está descrita, pues, como ya explicaba mi compañero Alejandro, por la ley de desborde. En cuanto a la bandera Z, que nos explicaba que se prendía cuando
todo el resultado es cero, pues únicamente tenemos un XOR. Entonces, siempre y cuando una de las salidas tome un valor de uno, la bandera se va a apagar. Listo. Y bueno, y la bandera del, del carry que mencionaba mi compañero es la propia salida del carry final, del carry out final del bit de la ALU. Y el bit más significativo, pues es únicamente el bit más significativo del resultado. Eso por el lado de la ALU. Ahora por el lado de la multiplicación. La multiplicación, como se pedía en el taller, la vamos a realizar por medio del algoritmo de Booth. Entonces voy a explicar el funcionamiento de la multiplicación. Asimismo, pues dividida por bloques. Primero tenemos el propio inicio de la multiplicación. Como explicaba mi compañero, dentro de la lógica de control de la ALU teníamos que la entrada 1, 1, 1 para A, B y C daba el inicio de la multiplicación. Entonces, siempre y cuando sea 1, 1, 1, se nos activa esta bandera, por así decirlo, no bandera, sino control para, para algo que más adelante voy a explicar. Asimismo, tenemos D. ¿Cuál es D? D es la entrada que mencionaba mi compañero de reinicio de multiplicación. Aquí, como podemos ver, pues este es un pulsador que siempre se mantiene en cero hasta cuando pues acciona en uno. Entonces, siempre se mantiene en cero, lo que significa que está en cero, acá se niega, entonces se mantiene en uno por este lado. Entonces, la bandera de inicio, bueno, la bandera no, la entrada, que ya más adelante vamos a ver cuáles entradas. Esta entrada de inicio se activa siempre y cuando la, el pulsador qué pena, el pulsador de reiniciar multiplicación esté en cero y la ALU tenga una entrada de 1, 1, 1. Ya explicado esto, vamos a pasar primero al conteo de las iteraciones. ¿Qué es esto del conteo de las iteraciones? Más adelante lo voy a explicar más a profundidad, pero según el algoritmo de Booth, si se tiene una operación de n bits, al realizarse la multiplicación, el resultado es de 2 n bits. Entonces, en nuestro caso, tenemos una operación de 6 bits, pues el resultado es de 12 bits. Eh, y bueno, dentro del propio algoritmo se necesitan 6 iteraciones para, para completar la multiplicación. Entonces, ¿qué hace este contador? Este contador funciona cuando con la entrada del reloj del sistema y cuando la máquina de estados de la multiplicación, que más adelante la vamos a ver a profundidad también, está en el estado 1, 0 que le corresponde al desplazamiento. Entonces, siempre y cuando esté en desplazamiento, se prenda el reloj y este es el truncamiento hasta cero. Siempre y cuando no se hayan alcanzado las 6 iteraciones, esté el reloj prendido y la máquina de estados esté en desplazamiento, pues se va a aumentar en uno el contador, así hasta las 6 veces. ¿Qué pasa cuando se llega a 6? Este es el número en binario del contador. Cuando este número toma 1, 1, que corresponde al 6 en binario, pues tenemos acá esta lógica de control. Cuando toma 1, 1 y 0, se enciende esta compuerta AND. Esta compuerta AND nos da la segunda entrada, que más adelante vamos a ver cuál es.